de este taller. Les recordamos aquí unos avisos parroquiales. En este punto ya estamos grabando. Esta grabación va a quedar colgada seguramente finalizando la tarde en nuestro canal de YouTube llamado Dirección Académica Sede Manizales. Ahí tenemos una serie de webinars, capacitaciones, talleres que orientamos a toda la comunidad académica, docentes, estudiantes y demás entes, con la intención de eso, de trabajar lo que nosotros hemos denominado FOCAT. Este es un programa que hace parte y es liderado por la Dirección Académica de Sede, y nuestro objetivo es poder potenciar, mejorar, contribuir al fortalecimiento de las competencias académicas que son necesarias como garantes del aprendizaje o uno de los pilares del aprendizaje. Ya les diremos por qué es uno de los varios temarios que tenemos. Empezando entonces en este webinar que tenemos, en esta capacitación, en este taller denominado cómo planificar mi semestre académico, mi semestre universitario. Me presento, mi nombre es Luis Carlos Cataño, soy psicólogo de profesión, soy especialista en neuropsicopedagogía y hago parte de un equipo de trabajo de la dirección académica en torno a fortalecer, como lo hemos venido hablando, competencias académicas de los estudiantes, docentes y demás. Auri ya se va a presentar nuevamente para darle inicio a este taller. Esperamos contar con su participación, esperamos contar con sus aportes y tenemos diferentes dinámicas como para que ustedes no solo puedan conocer y posteriormente aplicar todas las estrategias que hoy van a conocer, sino también conocer sus puntos de vista, saber qué hace, qué no hacen y demás. Así que, Auri, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas en este momento y empezamos oficialmente. Bueno, entonces, como lo dijo Luis, mi nombre es Aura María Fajardo y bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller. Hoy vamos a hablar de cómo planificar nuestro semestre académico, que pues esta capacitación va a estar basada en un sistema de organización llamado Send to Down, del que más adelante nos va a hablar Luis Carlos. Esta metodología nos va a ayudar no solo a planificar nuestro semestre académico, ese es el enfoque que hoy vamos a darle, pero nos puede ayudar en general para administrar muy bien nuestro tiempo y ser tan productivos como queramos ser. Entonces, vamos a comenzar por, valga la redundancia, el principio, con una pregunta muy fácil. Les voy a compartir a través del chat un código. A ese código vamos a entrar a través del enlace que nos acaba de dar Luis Carlos y vamos a responder a la pregunta. ¿Cuántos créditos tengo inscritos? Entonces, por favor, ingresemos al código, a este código y comencemos contándonos ustedes a nosotros cuántos créditos inscribieron para este periodo académico. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a dar un minuto para ver las respuestas que nos van dando. Bueno, estamos viendo que ya van 19 personas que nos han respondido. En general, podemos decir que hay inscritos entre 20, 21, 15 créditos, 17, 22. Ese es como el promedio general. Ya vamos a ver cuando todos hayan terminado de ingresar el número de créditos que inscribieron, vamos a poder ver cuál es la media, el promedio, ¿no? Vemos el número que se está, digamos que posicionando. 21 créditos. Bueno, comenzamos por ahí, vamos a continuar, porque tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de planificar el semestre académico, qué significa, pues, qué relación tienen los créditos que he inscrito con la planificación del semestre. Entonces,
Recordemos lo siguiente, esto no lo hablaron o no en algún momento cuando estábamos en la inducción y cada cierto tiempo lo recordamos nosotros, ustedes también lo pueden ver por la página web de la dirección académica, bueno, en fin. Un crédito, cada uno de los créditos que ustedes tienen inscritos significa que van a tener una hora de clase presencial, bueno, que en este momento sería a través pues, del encuentro sincrónico o la metodología que hayan definido con cada profesor, ¿cierto? Pero aparte de esa hora de clase, 2 horas de estudio autónomo. Esto es solo un crédito, ¿cierto? Entonces, y bueno, un crédito significa que a lo largo de esas 16 semanas del semestre académico van a estar dedicados a esa asignatura en solo ese crédito 48 horas al semestre. Entonces, un poquito para desenredar esto y decir qué significa, vamos a entenderlo de esta manera. Aquellos que justamente inscribieron 21 créditos, que fue el promedio que nos arrojó Menti, significa que esas personas que tienen 21 créditos inscritos van a dedicar a estudiar a sus clases como tal, a la dedicación a su semestre, 1.008 horas, es decir, 63 horas de estudio a la semana. Y en este punto, por el chat, nos gustaría conocer si tenían esto presente al momento de inscribir la cantidad de créditos que inscribieron. Pues los leemos. O si alguien quiere abrir micrófono y contarnos si ya tenían esto presente cuando inscribieron esos 21 créditos, los escuchamos, chicos. Bueno, nos están diciendo sí algunos, otros no, pero en general nos están diciendo que sí, eso es buenísimo. Comenzamos bien para quienes inscribieron o quienes tienen conciencia de que inscribieron créditos que les van a implicar 63 horas de estudio a la semana. Y Susana tiene una opinión bien interesante, dice que dependiendo de la carrera, tener 21 créditos inscritos cambia un poco. Bueno, sería chévere que luego nos ayudaras a entender este punto de vista, pero aquí en general el punto era conocer el nivel de conciencia que tenían al respecto de lo que significa inscribir la cantidad de créditos que tienen inscrita. Entonces, con este antecedente y como ya para finalizar, tengan en cuenta aquí, pues hemos compartido desde la dirección académica esta tablita que les va a ayudar a entender qué significa tener los créditos que tienen inscritos. Entonces, ya para personas que tienen 15 créditos inscritos, significa que van a tener que dedicar 45 horas de estudio a la semana, de ellas 15 presenciales y 30 fuera de clase, aunque como lo dice Susana, de pronto algunas asignaturas impliquen más de solo 2 horas fuera de clase. Bien. Bueno, y entonces para ver qué vamos a hacer con toda esta información y cómo vamos a planificar nuestro semestre, invito a Luis Carlos, quien ahora va a continuar explicándonos la metodología Zen to Don. Bueno, ya estamos viendo en este punto, vamos a retomar algunas palabras, una que tiene que ver con planificación, otra que tiene que ver con toma de decisiones. Estamos viendo que todo va a ir conectado directamente como con algún sistema, con algunos hábitos, vamos a hablar un poco desde las neurociencias, cómo nos pueden ayudar y demás. Pero antes de todo esto, nos parecía clave poder conocer cuál era el punto de vista que ustedes tenían frente a si tienen conciencia o no de lo que tiene que ver con los créditos, cuántas horas se deben dedicar para poder tomar mejores decisiones. Entonces, a partir de este primer contexto que estamos teniendo, vamos a hablar de un método Zen to Don, un poco de historia de dónde surge esto, y es a raíz de una necesidad que tiene Leo Babauta. Esta es una de las personas que se ha considerado como gurú en los temas de hábitos, y lo que nos muestra es que, digamos, lo que en su blog incluso ha sido nominado como uno de los mejores en esta temática de productividad y todo lo que tiene que ver con estilo de vida, en encontrar un nuevo sistema, una metodología,
articular quizás muchos de los comportamientos que nosotros hacemos en algunos contextos definidos. Eso se traduce a fin de cuentas en los hábitos, cómo podemos hacer todo lo que necesitamos hacer sin sacrificar otras horas de algunas otras actividades que también son importantes, bien. Y este personaje en particular pues, tenía algunas situaciones de malos hábitos alimenticios, saludables, en fin, y a partir de su exploración y de todo lo relacionado con el cambio de perspectiva, de hábitos, de comportamientos, pues todos estos pequeños blogs, bien, y estas entradas pues hicieron, por supuesto, de que se consolidara directamente en un libro con una metodología que si bien está adaptada por un método base GTD, Getting Things Done, de David Allen, él lo que buscaba era que fuera mucho más simple a la hora de aplicarlo, que nos enfocáramos directamente en la realización y en la acción de las cosas que tenemos que hacer, y tiene una perspectiva mucho más relacionada con lo que se conoce con aquí y ahora, tiempo presente, que se ha demostrado a fin de cuentas que desde nuestro sistema límbico, ahorita hablaremos un poco de esto, es aquel que nos mantiene, por así llamarlo, en modo supervivencia, es el que nos permite reaccionar de forma rápida, es también el que trabaja las emociones y se sabe que nuestras características como sujetos es que tendemos a ser impulsivos por naturaleza. No es que esté bien, no es que esté mal, es simplemente que nosotros a fin de cuentas desde esta tendencia del aquí y la ahora pues podamos realizar directamente nuestras actividades. Antes de empezar a desarrollar paso a paso las fases de este método Send to Done, vamos a enfocarnos un poco en lo que nosotros preparamos frente a qué es un hábito, cómo puedo cambiarlo y qué es lo que nos dicen algunos estudios frente a cambiar un hábito por otro. Esto viene siendo la clave y es que los hábitos normalmente son diferentes acciones que nosotros realizamos en algunos contextos definidos. Bien, ¿qué pasa? Lo ideal es que nosotros podamos centrarnos a cambiar un hábito a la vez. Si nosotros en realidad empezamos a cambiar muchas de las actividades o acciones, pues no vamos a poder encontrar y dedicar la suficiente energía para entender y hacer seguimiento a cómo estos hábitos están cambiando. Dos, se necesitan algunos tiempos promedio o recomendaciones para poder dar cuenta de los hábitos. Se sabe que si bien existe una teoría muy famosa de los 21 días, existen también otras investigaciones que hablan de más o menos 285 días. En promedio, entre 65 y 68 días viene siendo como la media en que nosotros podemos cambiar un comportamiento por otro. Entonces, que cambiar un comportamiento por otro es, ejemplo, dejar de acostarme tarde, bien, por acostarme un poco más temprano, levantarme un poco más temprano por levantarme a hacer ejercicio o realizar algunas rutinas de meditación o coger el hábito de desayunar. Digo que nosotros lo que normalmente hacemos es modificar uno por otro y por supuesto para poder conducir esa energía para la realización de las actividades debemos engancharnos primero con una largo plazo con la intención de ver resultados, bien, y todo esto lo que nos está mostrando es en realidad que nosotros podemos establecer o incluir cada uno de estos hábitos uno a uno a la hora poder de dar cuenta, pues, digamos lo que directamente el funcionamiento. Entonces, en este punto vamos a hablar de los 10 hábitos, de las fases que componen este método Send to Done y iremos desarrollando directamente uno a uno. Tendremos unos espacios ahorita como de preguntas, dudas o inquietudes y digamos lo que unas experiencias que en el caso de Auri y yo pues hemos tenido a la hora de aplicar directamente esto. Solo para mencionarlos, tenemos recopilar, procesar, planificar, hacer, mantener el sistema fiable y simple, organizar,
revisar, simplificar, establecer y mantener rutinas y encontrar tu pasión. Si vamos en orden, entonces, lo primero que vamos a encontrar es recopilar. ¿Qué es recopilar? En el método Sentudon, a la hora de poder planificar y de realizar y de cambiar nuestros hábitos, es que nosotros tengamos la posibilidad de tener siempre con nosotros una agenda, una libreta, un bloc de notas o un cuaderno. Funcionaría también muy bien cualquier aplicación en la Play Store o en la que trabaja directamente iOS. Digamos lo que podemos encontrar muchos recursos en donde yo pueda anotar cualquier idea pendiente, información, datos, cifra, cualquier cosa que se me venga a la cabeza, cualquier pendiente actividad que deba por hacer. Y lo ideal es que nosotros lo saquemos de esa memoria a corto plazo y la montemos de manera inmediata en nuestro cuaderno, en nuestra hoja, en el recurso técnico o tecnológico que estemos usando. Bien, eso viene siendo por ahora recopilar. Recopilar, o en este caso la libreta, nuestro blog de notas, nuestra agenda, nuestro cuaderno, de ahora en adelante lo vamos a llamar bandeja de entrada, porque la idea es que lo intentemos organizar no solamente esa información y poder filtrarla, sino saber qué hacemos con ella. Entonces, para este primer punto en recopilar, lo vamos a asociar, incluso las imágenes van a ser de apoyo, va a ser una libreta, bien, donde nosotros vamos a llamarla bandeja de entrada y va a ir absolutamente toda la información, los datos, las cifras, los pendientes, esas pequeñas cosas que hay veces incluso se nos olvidan, aunque son tan simples, todo eso va a ir en un primer momento, bandeja de entrada, libreta, agenda, blocs de notas. Auri, ¿cuál es tu bandeja de entrada? Cuéntanos un poco cuál es el mecanismo que usas como para poder tener un primer filtro de la información. ¿En dónde recopilas la información que te llega de toda parte? Bueno, principalmente yo lo hago en mi celular. Mi celular tiene una aplicación con la que ya venía que se llama Notas y yo en ella dejo pues como toda la información que se me va ocurriendo. Hay veces, por ejemplo, tiendo a caminar los fines de semana. Cuando voy caminando se me ocurren ideas que puedo traer al trabajo. Entonces lo que hago en ese momento es saco mi celular, anoto la idea, la dejo ahí y bueno, ya luego les voy a contar qué sigo haciendo, pero esa es mi bandeja de entrada, las notas de mi celular. Ok. Incluso dentro de las recomendaciones del método, pueden decir de que recopilar también incluye poder unificar los dos, los tres o los cuatro correos electrónicos que uno normalmente tiene, con la intención de que en una sola aplicación, por así llamarlo, pues pueda tener justamente el control de toda la información que está llegando. En mi caso en particular, pues bueno, voy a lo tradicional, una agenda. Acá simplemente anota absolutamente todo, desde los correos que me llegan, desde esas pequeñas llamadas que tengo pendientes, desde las atenciones a los estudiantes que sé que son nuevas y que debo programar, o incluso cuando estoy trabajando y voy a plantear un taller, por ejemplo, la siguiente semana, ahorita les hablaremos un poco de esto, y siento que quizás esa idea me suena, que es interesante, también la noto ahí porque en un segundo momento la idea es procesar la información que hemos entonces consolidado en nuestra bandeja de entrada, que como ya contamos, es el cuaderno o la libreta y demás recursos que tengamos pues como en la mano. Bien, entonces lo ideal es que en un segundo momento, que puede ser 2 o 3 veces al día, dependiendo obviamente de los tiempos que tengamos establecidos, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, la recomendación es que nosotros antes de finalizar, por ejemplo, media jornada o a primera hora, incluso antes de terminar la jornada a las 5 o 6 de la tarde, normalmente, pues podamos no solo verificar toda la información que tenemos en nuestra bandeja de entrada y poder tomar ya incluso algunas decisiones. ¿Cuáles son esas? Hacerlo ya. Si vemos que las actividades o los pendientes que tenemos anotados son eh,
menor a 10 minutos. Eso se conoce como la técnica justamente de los 10 minutos. La idea es que ustedes pues, lo puedan hacer. Si yo veo en toda esta lista de pendientes que hay algunas actividades que puedo delegar, las delego, porque siento que a otra persona, pues de alguna u otra forma, pues podemos repartir la carga o que no soy yo la persona competente o considero, por supuesto, de que otra persona podría hacer mejor el trabajo por mí. Hay algunos otros archivos o informaciones que quizás yo deba guardar, almacenar o dejarla presente porque la voy a utilizar quizás en otro momento. Mencionamos al inicio de que muchas de estas pueden ser, no sé, ideas o proyecciones a futuro que seguramente no voy a hacer de manera inmediata, pero sé que quizás la puedo luego poder encontrar y eso es una ventaja del método, porque a la hora de tener todo completamente en un solo recurso, en este caso nuestra bandeja de entrada, pues yo voy a poder darle seguimiento y esa idea ya no va a quedar acá en esta memoria a corto plazo, que de acuerdo a algunas investigaciones pues tiende a ser de minutos, incluso horas, pero el hecho de tenerlo ahí anotado pues va a hacer de que pueda recordarse con mayor facilidad. Incluso hay algunas otras actividades que irán como la basura, en el sentido de que se desechan por completo por el hecho de que ya he procesado un poco más la información. Entonces, técnicamente lo que nosotros estamos garantizando es que ustedes puedan anotar toda la lista de actividades pendientes, lo que hemos llamado bandeja de entrada, y que esto a su vez se pueda materializar en otro paso y tiene que ver directamente con planificar. Auri, tú tienes tu lista de pendientes, bien, y luego, ¿qué haces justamente con ella? En el caso de tu teléfono celular, como nos contaste hace un rato. Bueno, Luchi, yo lo que hago normalmente en mi rutina es tipo 6 de la tarde cuando estoy en jornadas laborales. En mi caso, pues mi tiempo transcurre entre las jornadas laborales y mis espacios personales. Hace un tiempo también tenía la maestría, entonces eran como 3 lugares. Yo creo que Luis ahorita nos puede contar un poco más de estudiar, trabajar y tener pues como sus otros aspectos. Pero en mi caso, tipo 6 de la tarde siempre voy, miro mi bandeja y ahí decido si es algo del trabajo, inmediatamente lo voy a anotar al cuaderno que yo tengo y con el que yo trabajo, ¿sí? Cuando son temas laborales. Cuando son temas de otra índole, ejemplo, en estos días nos están haciendo llamados al Congreso de Educación interno que tiene la universidad. Entonces hay una idea pendiente que tengo hace días, ahí la tengo pues no la tengo hace días, ya les explico. Ahí la anoté cuando vi el primer correo. Ese día la anoté en mi planificador, porque yo tengo un planificador para ese tipo de cosas que no es tan laboral, ¿cierto? Y ahí le puse fecha y dije, ¿cuándo me voy a poner a pensar en esto? Bueno, ahí lo tengo anotado en mi planificador. Si fuera una idea de, por ejemplo, un libro que estoy leyendo, cuando al momento de leer el libro, ahí es donde tengo pues como la nota pendiente. Un poco cada idea la pongo en su lugar y si veo que hay cosas, por ejemplo, hay veces que estoy pensando en algo y descargo un artículo y lo tengo por ahí y lo tengo en la agenda de notas, pero cuando voy y la miro a las 6 de la tarde y digo, no, ya leí otras cosas sobre ese artículo, pues en ese momento desecho la nota porque ya no va a ser importante. Tengan en cuenta que en mi caso las notas yo las hago según no solo para tareas pendientes, sino para ideas que me surgen o a veces para cosas tan sencillas como debo mercar y lo que se me acabó fue específicamente tal, la leche, ejemplo. Sí, eso Luis. ¿Tú cómo lo haces ahora que tienes estudio, trabajo y tu vida personal? Bueno, Auri está mencionando algo importante y es otra de las recomendaciones que surgen en este punto a la hora de planificar y es poder, recomiendan, es de acuerdo al símbolo que tenemos abajo, una lista de chequeo o las famosas listas to-do de acuerdo al contexto en el cual estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo sé que, por ejemplo, tengo, como ya lo mencionamos, una bandeja en donde llega absolutamente toda la información, la idea es poder entonces repartir esas actividades con base a unas listas de chequeo según el contexto. Entonces yo puedo tener una lista de chequeo que se llame trabajo, puedo tener otra que se llame maestría, especialización o aspectos personales, ¿bien? Que eso hace parte justamente de ese procesamiento de la información, como ya lo hemos hablado. ¿Y eso por qué es importante?
porque si nosotros sabemos de que tengo, por ejemplo, dentro de las actividades académicas, preparación o examen o parcial para la siguiente semana, ahí es donde yo ya estoy dando respuesta a cuándo y qué es lo que voy a realizar justamente. Lo ideal es que nosotros durante la semana tengamos noción de las actividades a las cuales me quiero enfocar. Entonces, semana del 1 al 7 de marzo. Estas son las listas de actividades que debo desarrollar. Si las actividades son muy grandes, digamos lo que requieren mucho tiempo, pues justamente para eso viene la planificación. Si es muy grande, la idea es que puedas dividirla y tener justamente un control de ellas. Esta es una pequeña píldora que vamos a ver la siguiente semana, miércoles 2 de la tarde, donde vamos a hablar de procrastinación y cuáles son las estrategias efectivas para poder pues no caer en este mal hábito y controlar un poco esos impulsos y hacer lo que tenemos por hacer. Es que cuando el resultado no es tan inmediato y quizás ese resultado del examen y la sensación que esto genera, esta consecuencia, es lejana, pues nosotros por supuesto tendemos a procrastinarla y no hacerla y a mañana lo hago. Entonces lo que nosotros intentamos es tener un control de esas actividades de manera, no solo semanal, qué es lo que debo hacer en la semana, sino cómo esas actividades entonces las voy a ir programando de manera tal que yo pueda tener un control y mantener la motivación para el inicio, la ejecución y el seguimiento de esa actividad. Recomendaciones a la hora de planificar, tengan pendientes las horas de mayor productividad, normalmente son en la mañana. Aquí ya estamos hablando de otro tema bastante importante y es que ustedes logren dentro de sus hábitos del día, bien, dormir por menos de 7 a 8 horas. No solo van a poder descansar, claro está, y por ende al otro día, digamos lo que estas características fisiológicas van a estar en todo su esplendor. Se sabe que estas 2, máximo 3 horas de mayor productividad surgen normalmente después de que nos levantamos. Se sabe que es más o menos 1 hora, hora y media después. Aquí ya nos está mostrando que lo más difícil debería ir en la mañana, lo de mediana complejidad debería ir en la tarde, lo más sencillo en la noche, que si bien se está haciendo, pues ya no requiere tantos recursos cognitivos porque pues los he gastado durante el día y aquí hacemos mucho énfasis en las actividades que queremos hacerlas con calidad, requieren por supuesto energía, enfoque, atención y concentración y de ahí de alguna u otra forma estamos garantizando el cumplimiento de todas las actividades. Recomendaciones, que ustedes durante el día sepan que tienen unas tareas claves, lo que llamaremos TC de ahora en adelante. Esas tareas claves, la idea es que sean por lo menos entre 1 y 3. La recomendación son 2, pero pues estamos en ese margen con la intención de que ustedes digan, hoy hice A, hoy hice B e hice C. Bien, planeación de la semana repartidas durante las actividades que voy a realizar diariamente, teniendo presente cada una de las actividades por hacer, conservando los tiempos de estudio, conservando las horas del sueño, alimentación, traslado y demás, y por supuesto haciendo esa distribución en la mañana cuando hay más, en la tarde cuando la actividad y toda esta carga cognitiva es mediana, lo más simple en la noche, a fin de cuentas estamos cumpliendo con la ejecución de estas actividades, que es lo que nos va a conectar en este caso con el hacer. Ya Auri nos comentó hace un rato justamente cómo hace esa distribución, pero ella también nos puede contar otras de las actividades que realiza a la hora de planear. Auri, ¿tienes entonces tu agenda? ¿Tienes otras agendas, por así llamarla, u otros mecanismos a la hora de repartir? Esto es para acá, esto es personal, esto es de trabajo, esto era en su momento de la maestría, muy bien. Y logras entonces hacer una programación de esas actividades. En ese caso, cómo lo realizas? Bueno, en ese caso, voy a ponerles el ejemplo de cuando estaba en maestría y con trabajo, cómo funcionaba. Entonces, una vez miraba mi
pues mi blog de notas, mis notas, miraba y ahí sacaba, por ejemplo, si eran cosas de la maestría que normalmente me dedicaba a ellas después de las 6 de la tarde, lo primero que hacía, primero, era vaciar toda la información que había recogido para la maestría, si era un artículo de antecedentes o si era que ya me había un fichero de algún texto que ya había hecho, en fin, toda esa información la ponía pues en mi cuaderno o en mi Drive, en donde yo manejaba todos mis archivos de la maestría y desde ahí me organizaba y decía, bueno, hoy voy a dedicarme, tengo tantas horas, a veces dedicaba de 8 a 10, a veces trasnochaba, pues depende de la situación, pero hoy voy a dedicarme a tal cosa, ¿cierto? Entonces a redactar 3 párrafos al menos de los antecedentes y así podía, digamos que planificar sabiendo qué era todo lo que tenía de pendientes y así poderle dar prioridad, ya como ya tenía mi agenda y decía, bueno, de la maestría me hace falta esto y esto, entonces comencemos por qué es lo que tiene más prioridad, qué cosas puedo dejar para después y así comenzaba a ponerme tareas. Así hice una maestría en 2 años sin, digamos que sin estresarme tanto porque era muy organizada, era lo suficientemente organizada. Ahora, en el trabajo, como ya les dije, a las 6 de la tarde yo miraba. A veces los dejaba ahí a las 6 de la tarde, los temas del trabajo, a veces los dejaba ahí en la agenda para las 8 de la mañana. Lo primero que hacía cuando llegaba a mi jornada laboral era mirar mis pendientes y con base en esos pendientes ya organizaba mis metas diarias. Generalmente en el trabajo me pongo 3 metas al día, es como lo que uno puede cumplir, estemos estudiando, trabajando o en fin, siempre ponerse máximo 3 metas que ustedes sientan que efectivamente en la mañana le puedo dedicar un montón de tiempo y ya en la tarde las menos difíciles, pues. Sí, eso es. Muy bien. Luchi, tú. Lo que estamos hablando acá, digamos lo que va en línea, nosotros digamos lo que podemos dar fe del cumplimiento de todas nuestras actividades con base en la instalación de estos nuevos hábitos y como lo hemos mencionado desde el inicio, pues lo más importante es que ustedes puedan actuar, ¿bien? Si existe una motivación, esto va a enviar, por supuesto, unos neurotransmisores, estos entendidos como unas sustancias entre neuronas que hace que se comparta y se traslade, por así llamarlo, y exista mejor comunicación entre las neuronas unas y otras. Esta comunicación, por supuesto, lleva información, teniendo presente que si existe una motivación, se enviarán algunos neurotransmisores a los músculos para que actúe bien y esto a su vez a la hora de realizar las actividades pues sintamos una sensación de placer, de recompensa y demás. Entonces técnicamente a la hora de hacer las cosas enfoquémonos en una tarea como ya lo estamos hablando. Una tarea es una tarea a la vez, bien, identificando y eliminando las distracciones. Esto es clave, esto es bastante importante. Esto lo abordaremos incluso la siguiente semana en procrastinación, porque sí, está el perro, está el gato, puede estar la novia, el novio, el teléfono, las redes sociales. Si se dan cuenta, tenemos muchos distractores y nosotros en realidad no tenemos y no somos multitarea. Eso es algo que quiero que quede claro hoy. Nosotros no estamos diseñados para realizar multitarea porque técnicamente contamos con un solo proceso cognitivo llamado atención y concentración. Atención es esa capacidad de filtrar y de seleccionar la información y mantenerla durante X periodo de tiempo. Por ende, la idea es que ustedes comiencen a trabajar por bloques de trabajo. Si quieren ampliar un poco la información, hablaremos en este punto de la técnica Pomodoro. Pomodoro, en italiano, es tomate. Esto es una creación de los cocineros en Italia para controlar los tiempos en la cocina. Esto se traslada a la educación y lo que recomiendan son que un pomodoro, un bloque de pomodoro equivale a 25 minutos estando atento y de manera ininterrumpida realizando una actividad junto con 5 minutos de descanso. Eso es un pomodoro. Después de 3 pomodoros, la idea es que ustedes puedan tener un descanso de 15, 20, 25 minutos máximo. Ahí estamos hablando de más o menos 2 horas, 2 horas y media. Y ustedes luego van a poder realizar otra actividad que tengan pendiente que pueda estar o no conectada con la actividad anterior. Lo ideal, por supuesto, es que durante esos tiempos de descanso ustedes se paren, respiren un poco, hagan una pequeña pausa, agüita,
intenten recuperar o activar esos conocimientos previos. Esto lo estaremos viendo quizás en 15 días, cuando estaremos viendo metodologías y técnicas de estudio, pero lo ideal es eso, que ustedes durante ese tiempo sea completamente sagrado el espacio, completamente concentrados y focalizados en lo que están haciendo, habiendo eliminado todas las distracciones, negociando con papá, con mamá, mira, en este tiempo es de estudio, no me interrumpen, celular en silencio, pueda voltear la pantalla para no estar viendo que se activa o que no se inactiva el sonido, la vibración y demás. Descanso 5 minutos, 25, 5, 25, 5 y luego 25 y 25, que viene siendo pues como la recomendación. Ahora, si ustedes sienten que 25 minutos es poco, que pueden incluso trabajar 30, 40 como máximo, lo pueden hacer. Tengan presente también que este proceso de maduración cognitiva también tiene unas fases de acuerdo a la edad y demás. Entonces, por ahora, la recomendación son 25, 5 de descanso, pero que pueden ustedes ajustarlo. Bien, en este punto hemos visto 4 pilares fundamentales: recopilar, procesar, planificar y hacer. Y voy a hacer un breve resumen como para que ustedes, si tienen dudas en este punto, nos la puedan hacer. Pueden activar sus micrófonos, pueden levantar la mano por el chat y demás, y bueno, lo podemos como conversar. Recopilar. Recopilar bandeja de entrada, toda la información que nos llegue, correo, WhatsApp, ideas, pensamientos, citas, todo lo que yo siento que me está llegando, la idea es que ustedes lo puedan anotar. A eso le vamos a llamar bandeja de entrada. En un segundo momento vamos a procesar esa información. Tengamos la posibilidad de hacerlo durante 2 veces al día, con la intención de eso, de verificar exactamente qué es lo que hemos anotado. Y vamos entonces a incluir un tercer aspecto, que en este caso es planificar, y es cómo traslado, cómo voy asignando en unos momentos y algunas horas establecidos, pues las diferentes actividades que en su momento en la bandeja de entrada pues me llegó. Entonces, ahí existen 2 formas. Ustedes pueden manejar o una sola, y a partir de ahí planificar en su calendar como esta extensión de Google, donde nosotros podemos colocarle unas horas a algunas actividades en particular, o simplemente generar estas listas de chequeo, estas famosas listas to do, que normalmente se asocian con 1 o 2 o 3 contextos en los cuales nosotros hagamos parte, y pues podamos colocarle una fecha y una duración en particular. Bien, esto con la intención entonces de que yo sepa durante la semana qué actividades voy a hacer y a cuáles voy entonces a enfocarme 2, 3 máximo. Si ustedes van a hacer más, pues hombre, no está de más. Pues la recomendación es eso, que durante el día me pueda plantear 3 grandes objetivos a los cuales yo ya haya podido, digamos, lo que distribuir las asignaturas, las tareas pendientes, las llamadas y todo esto que de alguna u otra forma ya viene desde el punto número 1. Y que, como lo hemos dicho, lo más importante es que ustedes puedan realizar las cosas, distribuyan mejor el tiempo, utilicen algunas técnicas como Pomodoro, 25-5, 25-5, 25-15. Nos enfocamos durante el tiempo de estudio ininterrumpido, eliminando todas las distracciones, y tenemos esos tiempos para respirar, estirarnos. Bueno, luego vamos a hablar un poco de estrategias como para regular ansiedad. Eso lo vamos a ver siguiente semana, con la intención de que durante esos 5 minutos pues ustedes no pierdan esa motivación, sino más bien puedan como oxigenarse y recuperar y estar un poco más tranquilos para lo que se viene, manteniendo siempre la atención y la concentración como uno de los 4 programas preestablecidos que tiene nuestro cerebro a la hora de aprender. Chicos, dudas, inquietudes, porfa, pueden levantar su mano, pueden activar micrófonos, la pueden dejar por el chat. Nos gustaría que en este punto, después justamente de media hora que llevamos, que nos puedan contar cómo vamos. Bueno, nos acaban de preguntar si compartimos la grabación. Sí, sí, vamos a compartir la grabación. Va a quedar en las redes sociales de la dirección académica, sede Manizales, particularmente en el canal de YouTube. Si Bien. ahorita les podemos compartir el enlace aquí también por el chat,
Ujú. Ahí tenemos una serie pues, de capacitaciones ya montadas. Dirección Académica C de Manizales, nuestro canal de YouTube, y seguramente hoy ya va a quedar pues como colgada, como para que ustedes puedan consultarla luego y volver a la fuente directamente. Bueno, Luis, nos están haciendo ya preguntas, te las Ok. dejo. Dice, escuchar música puede afectar el equilibrio entre atención y concentración. Bueno, hay dos tipos de estudios que han encontrado como las neurociencias. Se sabe, uno, que la música sí es un estimulante del cerebro, lo que, digamos que no hay diferencia entre rock y música clásica. Bien, ese es como el primer estudio. Ambas activan, por así llamarlo, sí, toda la interacción que tiene nuestro cerebro. Ahora, nuestra recomendación es que yo creo que ya depende del género, me explico. Si ustedes están estudiando y están escuchando, no sé, una buena salsa o cualquier género, el que les guste, empiezan, no sé, a tararear o a bailar, en fin, pues claramente esto interrumpe, por así llamarlo, o se convierte en un distractor, puntualmente hablando, durante esos tiempos de estudio establecidos. Entonces, o sea, yo no les voy a decir exactamente qué es lo que deben hacer. Se sabe que la música sí estimula. Depende obviamente como el género, bien, investigaciones han incluso mostrado que cuando yo me levanto y coloco mi género musical, pues hace que se generen ciertos neurotransmisores y eh, la sensación de bienestar aumente. Eso es importante, la emoción es un aliado con el aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta de que ese género están tarareando y está incluso más emocionante que lo que están haciendo ahora, porque nosotros somos sujetos impulsivos, o apagamos, bien, o encontramos algo que tenga, que no se convierta en un distractor, lo que se conoce como ruido blanco, música clásica, en fin, eso viene siendo como lo más importante. ¿Alguna aplicación que recomienden para llevar estos 4 pasos? Bueno, técnicamente, digamos lo que estas 10 fases, y si nos enfocamos incluso en las primeras 4, lo que está hablando son de diferentes comportamientos, bien, que nosotros vamos a intentar instalar uno a uno. Si vamos al primero, aplicaciones hay varias. La más normal y tradicional es un blog de notas como bandeja de entrada, donde yo simplemente voy a anotar cada una de las cosas que tengo pendientes, pero que también existen algunas aplicaciones que se llaman To Do, List To Do o listas por hacer en español o lista de pendientes, donde ustedes pueden ir consolidando. La recomendación es que sea lo más sencilla posible, que no tenga, digamos, lo que eh, tantos prerequisitos o que sea incluso más riguroso anotar la información ahí que luego recopilarla. Auri maneja una aplicación, yo como les mostré, manejo en realidad un cuaderno, ahí anoto absolutamente todo y es mi bandeja de entrada, pero lo que sí hago es programar todas las actividades después de procesar la información en Google Calendar, pero hay varias, muchachos, en realidad hay varias por gustos, colores, desde que cumpla con los objetivos de recopilar la información, procesarla, programarla, sea donde sea, y obviamente poder hacerla. Hay incluso algunos chicos que imprimen, sé que Auri también lo hacía, tiene la impresión del calendario de estos almanaques, por así llamarlo, y lo que hacen es, tengo toda la información acá, este día te voy a hacer tal cosa, lo tienen pegado en su armario. La oficina también trabajábamos con un tablerito pequeño. Estas son las actividades de Planeador. la semana, exactamente, Ujú. pues digamos lo que va a funcionar igual, chicos. O sea, ya es de que ustedes se sientan más cómodos y esas recomendaciones y esos ajustes son justamente algunos pasos que vienen después. Podrían volver a tocar el tercer punto en cuanto a tareas claves y cómo organizar las prioridades. Muy bien. Entonces, el tercer punto, ahí retomamos y podemos incluso continuar. Se llama entonces al planificar. Ustedes tienen su bandeja de entrada, procesaron la información y ahora quieren entonces poder, antes de hacerlas, bien, saber en qué momento las van a realizar, cuándo la van a realizar. Entonces, lo ideal es que ustedes sepan qué voy a realizar en semana. Para responder al qué, deben saber justamente qué es lo que deben realizar. Si yo sé que la tarea tiene varias fases, que es muy larga y muy extensa, entonces mis objetivos personales es poder hacer una, dos o tres máximo tareas claves que voy a realizar durante el día, teniendo presente
que en la mañana tengo mayor cantidad de recursos cognitivos que en la noche, por ende, la recomendación es que en la mañana sea lo más difícil, en la tarde lo de mediana complejidad y en la noche pues lo más simple, si es que tienen pendientes. Bien, si ustedes logran dividir y fraccionar las actividades con la intención de que sepan que, no sé, durante esta semana tengo que hacer un ensayo para la asignatura de humanidades. Muy bien, esa es una tarea. Pero esa normalmente se subdivide como en dos o tres. Ah, ok, tengo que buscar bibliografía, tengo que leer la bibliografía y pues posteriormente debo hacer el ensayo que tengo. Entonces, el lunes en horas de la mañana, voy a poner un ejemplo, el lunes de la mañana voy a dedicar de 8 a 10 para búsqueda en bases de datos. ¿Listo? En esas 2 horas voy a poder encontrar una preselección de 10 artículos. Tengo clase, voy a almuerzo, sé que tengo de 2 a 3 un espacio. Muy bien, entonces puede que de 2 a 3 yo ya haga una breve selección de qué información me sirve y cuáles no. Y el martes voy a comenzar a leer por lo menos 2 de los 3 artículos que seleccioné, por así llamarlo. Y eso me permite cumplir con la actividad de la semana, pero repartiendo la carga en la mañana cuando hay más, en la tarde cuando hay menos, lo más simple en la noche y de alguna u otra forma estoy dándole cumplimiento a todas las actividades con la intención de eso. Si nos vamos al punto número 4, pues realizar una cosa a la vez y todas las recomendaciones de distribución del tiempo que hasta ahora les hemos dado. Auri, ¿me confirmas si está clara la respuesta ante la inquietud que estaba en el chat? Si tienen alguna más o si no, para continuar en este punto. Sí, mira, de hecho nos hicieron una pregunta parecida, al rato ya te la voy a leer. Nos dicen, mi duda es respecto al hábito de procesar, ya que se me hace muy similar a planificar. ¿Cuál es la clave para definir la depuración en procesar y hacer la planificación de las tareas? Porque parece que una es sinónimo de la otra. Ok, Entonces, para aclararle al chico, digamos, yo voy a apoyar diciendo, agregando algo a lo que ya has dicho tú, y es lo siguiente. Mm, Primero, tengan claro dos cosas. Una que de pronto no hemos hecho tan explícita, pero en este momento lo vamos a hacer, que es, por un lado, tenemos recursos como el horario de clases, en el caso de la universidad, ¿cierto? En el caso de los que trabajamos, tenemos los horarios de trabajo. Y pues en el caso personal, a veces hacemos planes, actividades o más o menos tenemos ideas de cuándo hacemos ciertas actividades de nuestra vida personal. Entonces, tengan en cuenta esos horarios o esos tiempos que le dedican a sus diferentes actividades durante la semana para ahí sí a venir a aplicar lo que estamos hablando. ¿Cómo así? Ya uno con un horario o con una idea más o menos de cómo yo ocupo mi tiempo a la semana, sí, es que de lunes a viernes estoy con clase en tales horas tengo espacios para hacer mis horas de estudio independiente, tales horas las dedico a trabajar, tales horas a X, etcétera, ¿cierto? Entonces, una vez uno tiene eso claro, pero además tiene donde vaciar todas las ideas que se le vienen a la cabeza o todas las, digamos que, avisos importantes cuando el profesor nos asigna una tarea, cuando nos avisan de un parcial o cuando en el caso del trabajo el jefe a uno le dice tienes que entregar un informe o como nosotros tienes que planear un taller, tienes que, etcétera. Entonces, cuando a uno le dicen eso, ahí es cuando uno saca y hace el primer paso, va a su bandeja de entrada y dice, tengo que planear un taller y además tengo que leer para tal asignatura, ¿cierto? Ya uno cuando tiene la oportunidad de ir uno tiene que sacar un espacio del día para sacar de la bandeja de entrada esa información. Y entonces ya ustedes miran, entonces, como les contaba yo, mi espacio del día en donde saco la información de la bandeja de entrada de todo lo que tiene que ver con trabajo es a las 8 de la mañana. Cuando estudiaba la maestría era a las 6 de la tarde que sacaba como mi espacio para sacar el tema del estudio. Eso creo que era algo que había que aclarar muy bien para que luego ya puedan ir al punto de planificar. Cuando ustedes ya
vacían en su bandeja y procesan la información, esto es de la maestría, esto es del trabajo, esto es de mi vida personal, esto sí, ya ustedes, según el horario que tienen en la semana, ejemplo, estoy en mi hora de estudio independiente, pero es que en mi bandeja de entrada yo ya había procesado que tengo pendiente leer, hacer una lectura, pues, ¿cierto? En ese momento de mi hora de estudio, ahí es donde yo voy a decir, bueno, la voy a hacer. ¿Cómo priorizo? Hay distintas maneras. Una de ellas es, digamos que según el tiempo límite para entregar la actividad. Entonces, entre más cerca esté el tiempo límite, a esa habría que darle prioridad. De ahí la importancia de planificar con tiempo para evitar procrastinar o evitar caer en, uy, me quedé sin tiempo para hacer el trabajo. Sí, Listo. total. La siguiente semana veremos dos conceptos importantes. Hay uno que denominamos importante, hay otro que se llama urgente. Hay cosas que son importantes y urgentes, hay cosas que son importantes y no urgentes. Solo por poner un ejemplo, importante y urgente, hay que hacerlo, nos permite cumplir nuestros objetivos y es estudiar para el parcial. Digamos lo que eso es importante y urgente. Ahora, hay algo importante y no urgente, hacer ejercicio. Es muy importante, sí, pero yo decido en qué momento lo hago. Entonces, cuando tengamos esa lista y la procesemos, ok, esto es lo que anoté, tengo que llamar a pedir una cita, eso me demora 2 minutos, sí, lo hago de una vez. Muy bien, eso se tacha, ya se chuleó. No se me olvidó porque lo recordé y en su momento lo consolidé en la agenda y cuando procesé la información dije, ok, esto yo creo que lo voy a hacer mañana, pasado mañana y el domingo, pero esto lo puedo hacer de una vez, ¿listo? Esa es justamente la dinámica que les estamos planteando y de acuerdo a lo que sigue, entonces nos vamos a dar cuenta que si nosotros mantenemos el sistema lo más simple posible y tenemos esta posibilidad de revisar diariamente lo que nosotros estamos haciendo, nos daremos cuenta de que existe esta repartición de todas las ideas, los conceptos y demás, unos enfocados a la parte personal, siempre tenemos que hacer un par de cosas, comprar, pagar, pedir cita, todas estas actividades, pero que dentro de lo laboral y lo académico, pues también existen una serie de pendientes. Entonces, cuando yo manejo estas dos herramientas de chequeo, voy a poder controlar exactamente lo que estoy haciendo y darme cuenta si lo que estoy haciendo está en proceso, este fraccionamiento del que ya hablamos, de aquellas actividades que requieren varios pasos, requiere justamente una distribución equitativa del tiempo, de horarios y demás, y de las que se van a realizar algún día, que normalmente son aquellas ideas o proyectos futuros. Entonces, lo que les comentaba hace un rato, la siguiente semana hablaremos de procrastinación, pero hoy se nos vino una idea, ok, eso lo noto y sé que seguramente cuando vaya a enfocarme al trabajo directamente es simplemente recuperar la información que ya tengo acá para poder consolidar y hacer lo que había consolidado. En este punto es importante, de acuerdo a los símbolos, bandeja de entrada, nuestro calendar o cualquier otra aplicación o herramienta que nos permita planificar, controlar exactamente lo que estamos haciendo y en algunos casos archivar o eliminar la información, dado el caso de que nosotros seamos muy juiciosos, muy ordenados, anticipemos las consecuencias, tengamos la posibilidad de planear y de tomar mejores decisiones y de que encontremos un lugar para la realización de algunas cosas. Esto es muy importante en la teoría de los hábitos porque ya nos dimos cuenta de que no somos multitarea y de que lo ideal es que tengamos unos espacios diseñados y exclusivos para la realización de nuestras actividades. Entonces la ñapa acá es que sea un espacio ordenado, asociado únicamente con estudio. Por favor, no estudien ni trabajen encima de la cama. Ese es un lugar que está asociado con otras actividades. Nos dará sueño, nos dará fatiga y demás. Ordenado, limpio, con los materiales necesarios para el desarrollo óptimo de nuestras actividades. Si yo sé que durante los próximos 30 minutos voy a estar concentrado en esta actividad y es un taller de cálculo, pues que tenga presente 5 minutos antes, tengo las copias del taller, tengo mis cuadernos, voy a silenciar el teléfono, voy a ir y voy a tener acá en la mesa, no sé, un vaso con agua,
ya identifiqué los distractores, cerré la ventana, digamos lo que ese tipo de cosas antes con la intención de que durante ese tiempo sea en realidad efectivo y que todo siga la secuencia. Bandeja de entrada, lista de chequeo que tengo de acuerdo al contexto donde voy a realizar las cosas, o en su defecto planificar con hora, día, lugar y demás, o de lo contrario, se archiva, se delega o digamos lo que se desecha por completo esa idea. Y en la medida en que voy realizando las actividades y voy siendo consciente de todo lo que estoy haciendo, revisemos frecuentemente cómo estoy estableciendo, cómo estoy modificando estos hábitos, o sea que voy a plantearme estas siguientes inquietudes. Ok, los objetivos que me planteé para esta semana los estoy cumpliendo. Por ejemplo, dije que durante el próximo mes iba por lo menos a hacer 2 o 3 días de ejercicio a la semana. ¿Voy bien? ¿Qué estoy planteando y estoy cumpliendo? ¿Qué estoy proyectando, planificando y quizás no? Bien, quizás no lo estoy cumpliendo y qué es justamente las actividades que me han dado éxito y cuáles incluso de las que anoté en su momento no las he podido ejecutar y el por qué. Me estoy dando cuenta que en la mañana funciono más para estas asignaturas, pero quizás en la tarde para estas otras y las noches las estoy dedicando para otras cosas, como lo hablamos hace un rato, que siguen siendo importantes, pero que no son tan urgentes. Entonces, eso nos da pie para que ustedes de manera muy metacognitivo entendido como esta capacidad de control y de supervisión no solo de nuestras emociones, sino también de nuestro aprendizaje y de nuestro comportamiento, que yo pueda encontrar respuestas al qué estoy haciendo y cómo lo estoy desarrollando, bien, no solo antes, sino durante también de la actividad, incluso posterior, y que en la medida en que ustedes se enfoquen en algunas cosas puntuales y verdaderamente necesarias y esenciales, claramente van a encontrar muy buenos resultados. Cuando decimos acá de que ustedes reduzcan el volumen de información, nosotros normalmente estamos inscritos, bueno, normalmente es incluyéndonos a todos, en muchos canales, seguimos muchos canales de información, quizás tendremos algunas redes sociales y nos llega notificación de un lado y del otro, pero vuelvo e insisto, no todas son urgentes, no todas son importantes, entonces la idea es que ustedes se queden con las suscripciones, con las notificaciones verdaderamente importantes y valiosas, bien, y que dentro de este cumplimiento de actividades y habiendo verificado el funcionamiento y el cambio de todos estos hábitos, pues ya puedan establecer quizás unas jornadas de trabajo definido para algunas de esas actividades más comunes. Ejemplo, si ustedes, no sé, trabajan en una organización, voy a poner un ejemplo, y que tienen que tener contacto con externos, yo creo que las llamadas a los clientes son más efectivas y me responden más rápidamente entre el horario de las 11 y las 12. Muy bien. ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? Sí, por supuesto. Y de alguna u otra forma estoy concentrando esa atención y esa concentración en un pendiente en particular, en una zona o en un bloque de tiempo establecido. Puede que yo revise correo de 7 a 8 de la mañana, puede que lo revise nuevamente al mediodía, puede que lo revise nuevamente en la tarde, pero en algunos casos eh, mucho de lo que llega al correo electrónico puede ser importante, pero no siempre es urgente, surge de manera inesperada y hay algunas actividades que se deben hacer ya, de ya para allá, pero volvemos a lo mismo, la idea es que no altere en la medida de lo posible las actividades que ya tengo proyectadas, pero se darán cuenta en este mundo laboral, hay veces hay que dejar algunas horas como para estas actividades que surgen de modo inesperado, por así llamarlo, y en la medida en que ustedes son juiciosos con todo lo que hacen y han establecido cada una de estas fases con tiempo, con mucho juicio, con la motivación necesaria y demás, pues ya todo de alguna u otra forma se establecen algunos comportamientos definidos. Entonces, ya sé que en la mañana me rinde más haciendo esto, sé que para que sea mucho más productiva la tarde puedo o he empezado a cambiar estos comportamientos por otro. Durante el último mes me he dado cuenta que funciono más de lunes a viernes haciendo ejercicio de 6 a 7 de la noche, por poner un ejemplo, que en horas de la mañana.
Habrán otros que preferirán hacerlo en la mañana o en la tarde de acuerdo justamente a esa planeación y esa anticipación, por así llamarlo, pero los hábitos saludables, como hacer ejercicio, como sacar tiempo para cocinar y alimentarnos de la manera adecuado, por así llamarlo, con los nutrientes necesarios y requeridos para nuestro organismo no está de más y por supuesto teniéndolos también presentes dentro de nuestro calendario hará que el cumplimiento de nuestras actividades no se convierta en un ladrillo, no se convierta en algo, en una cruz, pues que llevamos detrás, sino que simplemente sea una recompensa, porque hemos encontrado algo que nos conecta con motivación, algo que surge de manera espontánea, algo que verdaderamente está conectada con nuestro estilo, con nuestros objetivos, con nuestro proyecto de vida. Y esto hará, por supuesto, de que el cumplimiento de las actividades sea mucho más sencillo de hacer. Bien, que no sea una tortura, sino que si ustedes en este punto, si se preguntan, ¿estoy haciendo lo que me gusta y lo disfruto? Pues hombre, será mucho más simple el cumplimiento de nuestras actividades. En este punto, entonces, chicos, hemos visto 10 fases, cada una de estas que tiene unas características en particular, pero para empezar, si ustedes quieren enfocarse en algunos pasos puntuales para la consolidación de estos hábitos, existe una versión minimalista que recoge solamente las primeras 4 fases, como ya lo hemos venido conversando. La primera es recolectar, la segunda es procesar, la tercera tiene que ver con la planeación, con la planificación, y la cuarta con la posibilidad de hacer lo que tengo para hacer. Para comenzar simplemente necesitan un cuaderno, un bloc de notas, lápiz y papel y bastará para que ustedes puedan comenzar con este método y lo puedan directamente pues como poner en marcha. Luis, Fanny eh, Auri. bueno, nos acaban de hacer más preguntas. Hay dos que te quiero hacer antes de que terminemos allí, porque Susana nos dice, cuando inevitablemente se cruzan dos actividades, ¿hay alguna clave para no morir en el intento? Y la otra es alguna recomendación más si el celular es definitivamente un gran distractor. Bueno, para la primera, yo creo que la respuesta es que importante y urgente. Listo, yo creo que eso viene siendo la clave. ¿Qué es en realidad importante? ¿Qué es en realidad urgente? Y teniendo presente por lo menos los tiempos de entrega. Eso viene siendo como la clave para que tú puedas tomar la decisión de qué se hace primero, qué se hace después. A ver, técnicamente la recomendación es que no hagamos multitarea. Entiendo que en algunos casos se hace bien, pero se ha demostrado de que yo no puedo fraccionar ese proceso aquí y allá, bien. Por lo mismo, normalmente el filtro de la atención y la concentración está conectado con la memoria. Eso quiere decir de que si tú fraccionas, pues también esta capacidad de abstracción de la información, pues también se vea perjudicada, por así llamarlo. Eso viene siendo lo ideal. Sé que en algunos casos, como lo estás mencionando, sí es inevitable. Ahora lo que debes estar pensando en este punto es si esa actividad nueva es inesperada, porque seguramente aparecen algunas cosas inesperadas, o responde más bien a esa planeación o a esa anticipación. El hecho de que se te juntaron dos actividades cuando con una mejor planeación pues pudiste haber destinado el tiempo necesario y requerido para la realización de cada actividad en un momento específico. Con respecto a la segunda, existen varias formas de controlar el acceso al teléfono. Nosotros normalmente en estos espacios recomendamos dos, me voy a enfocar por lo menos en una en particular. Hay una aplicación que se llama Forest, que Auri no la puede escribir ahí por el chat. Forest es una aplicación que nos permite controlar el ingreso a nuestro teléfono. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues simplemente ustedes la descargan, se darán cuenta que tiene un loguito de un árbol, bien, y lo que nos va a garantizar la aplicación es que ustedes no ingresen al teléfono a responder mensajes o a lo que sea durante el tiempo establecido. Esta es como la pantalla de inicio. Ustedes están viendo ahí el arbolito, pero se llama Forest. El objetivo es que por cada tiempo que ustedes establecen, si lo cumplen, les van a dar ahí un breve,
¿cómo llamarlo? Sí, un bosque, y van a poder tener, digamos, lo que es seguimiento de sus actividades. En resumen, si cambiamos el hábito y si controlamos ese impulso por estar respondiendo cosas que son urgentes porque surgen de modo inesperado, pero no son importantes como lo son normalmente los mensajes en WhatsApp, pues podamos tener un control de ellos. Si ustedes descargan la aplicación, colocan el tiempo que puede ser desde 10 minutos hasta 2 horas y saben que durante ese tiempo pues no ingresan a responder absolutamente nada. Esto es lo que va a pasar si ustedes cumplen el tiempo establecido, pues pueden personalizar y demás. Entonces ahí se va a dar cuenta de la cantidad de tiempos que han cumplido y sobre todo a los minutos que equivalen. Entonces, solo por poner un ejemplo, aquí me planteé 15 objetivos y esos 15 objetivos equivalen a 375 minutos en donde he controlado ese impulso de responder WhatsApp y donde me he enfocado directamente con el desarrollo de mis actividades. Es como una mezcla entre Pomodoro, controlando los tiempos de 25/5, ayudándonos en una aplicación que funciona. Si ustedes descargan la versión premium, tiene acceso a otros arbolitos, diseños y cosas, pues, pero se sabe que la aplicación de por sí, los dueños están reforestando algunas zonas en África con el hecho de que ustedes planten pues los arbolitos que les comenté hace un rato. Entonces, por ese lado, es una opción. Hay varias más. Hay unas que se llaman, hay unas que bloquean directamente pues como las aplicaciones en los tiempos establecidos. Esa es otra opción. Pues técnicamente las redes nos quitan mucho tiempo y seguramente pues podemos encontrar el momento y la hora para poder hacerlo. Instagram, como para finalizar este comentario, tiene la opción de colocar cuántas horas quiero pasar al día en la aplicación. Entonces, supongamos, no, máximo 30 minutos, y cuando pasas los 30 minutos, pues te aparece un mensaje. Oye, has excedido el tiempo límite de 30 minutos, ya es decisión tuya decir, ok, suficiente por hoy, mañana será otro día, y así sucesivamente. Auri, otras preguntas que hayan por ahí de pronto. Sí, mira, hay una última pregunta, esta está bien interesante. Nos dice Leonardo que relacionado con las horas de productividad, él ha notado que a lo largo de los años la madrugada es donde está más concentrado y es más productivo, pero no sabe cómo manejar de mejor manera la situación, sobre todo con respecto al descanso. Para él y para todos los que sienten que su productividad es en la madrugada, ¿qué recomendaciones tienes? Bueno, lo único que puedo comentar al respecto es que el sol tiene una influencia directa con los hábitos, bien, con lo que se conoce como el famoso ciclo circadiano y demás, y es que cuando aparecen los primeros rayos de luz en horas de la mañana, nuestro organismo se supone se prepara para dar inicio al día y comenzar con estos procesos biológicos normales y naturales que suceden a la hora de despertarnos y que entre las 7, 8 de la noche, cuando ya hay disminución de esa ausencia de luz, pues se segregan otros neurotransmisores que, en este caso, por ejemplo, la melatonina que nos prepara para el descanso. Entonces, por lo menos recomendaciones para el hábito del sueño es que aunque sea media hora, las recomendaciones oficiales son una hora antes de que ustedes logren consolidar o se logren ir a dormir, se desconecten de todos los equipos electrónicos que irradien luz. Bien, esto quiere decir de que si ustedes se exponen hasta altas horas de la noche a la luminosidad que generan pues estos mecanismos, técnicamente es una señal al cerebro como que estuviera de día, no genere la melatonina y por ende nos cueste mucho más a la hora de, digamos, lo que de consolidar el sueño y de los beneficios que este tiene, que no solo, como ya lo mencionamos ahora, están relacionados con la consolidación de la memoria, sino también con, bueno, se han demostrado con el aumento de las defensas y otros más. Bien, eso por un lado, recomendaciones genéricas para el hábito del sueño. Y eso de alguna u otra forma está conectado con esta escala de mayor productividad porque si nosotros logramos dormir y si logramos despertarnos a la hora que se recomienda, se supone que durante esa etapa también pues existirá el cortisol y otras sustancias químicas que nos preparen para responder con las necesidades del día. Ahora,
estos temas de la producción, de la productividad, de las horas recomendadas del sueño, de los hábitos, sigue siendo un tema polémico. Auri y yo, que venimos estando desarrollando este trabajo hace mucho tiempo, nos damos cuenta de que no todos, por su estilo de vida, porque estudian y trabajan o porque solo trabajan, por la variable que sea, no pueden seguir a rajatabla todas las recomendaciones que los expertos nos brindan, pero igual se las comunicamos y se las compartimos abiertamente porque ustedes justamente encontrarán, digamos, lo que es el ritmo. Si ustedes nos dicen, mira, yo en realidad funciono mejor hasta ahora y me da buenos resultados y duermo las 7, 8 horas y me alimento bien y saco tiempo para esto y demás, o sea, no sabría yo cómo decirte lo contrario, bien, si tú en realidad sientes que no está alterando otras personas, otros contextos, tu organismo, no estás alterando otros contextos, está bien, bien, o sea, por ahora, estas son algunas recomendaciones de expertos y seguramente pues habrán algunas cositas que poder mejorar, cambiar y demás, teniendo presente que cambiamos un comportamiento por otro. ¿Habría alguna otra duda? Y eso teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, no a todos nos funciona lo mismo. En este ejercicio, por ejemplo, a propósito de esta metodología Centudón, han habido tiempos en donde mi lugar elegido favorito como bandeja de entrada es el WhatsApp, créanlo o no. Y esas cosas no a todo el mundo le pueden funcionar. Mira, Paula, por ejemplo, hace un momento nos decía, no, es que el celular es un distractor. Bueno, Paula podría intentar entonces realizar esta metodología con herramientas que no impliquen un celular. Por ejemplo, hacer la libreta de Luis Carlos, ¿sí? Manejar los planificadores escritos. Inclusive, justo ayer 1 y medio sacaba un artículo que hablaba de lo importante que es el proceso de escritura en el aprendizaje. Entonces, digamos que sería hasta una oportunidad. Bueno, no, lo último que me queda para decirles, o lo último, pues como en donde quisiéramos escucharlos hasta ahora, es que nuevamente les vamos a compartir el código de menti.com para responder a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿y tú cómo vas a planificar tu semestre? Eso es lo que nos dice. Entonces, en un momento les voy a volver a compartir el código en este momento. Ya, ahí está. Entonces, en ese código pueden responder a la segunda pregunta. La primera era, ¿cuántos créditos tengo inscritos? La segunda, ¿y tú cómo planificarás tu semestre? En este punto, chicos, ya nos hemos basado en un método, bien, que tiene resultados. A la par hemos dado algunas ñapas, por así llamarlo, según la experiencia, según, bueno, sí, digamos la experiencia de los asesoramientos que nosotros hacemos diariamente con todos los estudiantes que solicitan de manera personalizada. Mira, quiero conocer sobre metodologías y hábitos de estudio y demás. Entonces, después de este primer taller de este semestre académico y con base en todo lo que hemos hablado, ustedes entonces ahora cómo van a, cómo van a planificar y qué decisiones van a tomar frente a lo que tiene que ver con hábitos. Entonces, 2 minuticos como para que ustedes logren resolver esta pregunta. Revisaremos obviamente resultados y bueno, daríamos cierre a la sesión, recordando además que les hemos enviado la lista de asistencias. No Eh, te- Espérame, Luis, estamos sí, presentando como un problema técnico. Efectivamente, como nos ok, están haciendo varias personas la anotación, se sí, cerraron las votaciones en el Menti que abrimos, entonces vamos a hacer la pregunta solamente aquí por el chat. ok, Les vamos a poner la pregunta por acá y no la pueden contestar ya sea de manera pues escrita o abriendo micrófono.
Esta es la pregunta. ¿Y tú cómo planificarás tu semestre ahora? Respondan por favor por acá o ahora en micrófono, los Sí, pues escuchamos. perfecto. Algunas impresiones que nos quieran dejar por el chat después de todo lo que hemos hablado. Ustedes entonces ahora cómo van a planificar su semestre. Pueden levantar la mano, pueden escribir, no hay ningún problema con eso. Y bueno, si tienen algunas dudas o inquietudes, también será momento entonces para responder algunas otras. Antes de, Nicolás nos había dicho que le pasa lo mismo, que la noche es más productiva, ya que no tienen distractores y siento que le orientan más las cosas. Si ustedes sienten que en la noche, bueno, técnicamente las recomendaciones en el día se sabe y se ha demostrado. Si ustedes en la noche sienten que pueden hacerlo, bien. Lo único es eso. Si ustedes en la noche dedican, no sé, esta actividad requiere 3 horas, pero alguna vez lo hice en la mañana y dediqué solo 2 horas y consolidé mejor el aprendizaje, pues hombre, ¿por qué no entonces aprovechar esa hora que estoy ahorrando para otras actividades, pero hace parte también de este ejercicio de acomodar? Nos dicen también por acá, Santiago, estableciendo horarios y prioridades, cancelando algunos créditos. Ya sabemos entonces cómo funciona todo lo relacionado a créditos, cuántas horas de estudio, cuántas horas de estudio extra clase. Por favor, intenten, hagan todo lo posible por dentro de esos espacios, tener otras rutinas. Son muy importantes las relaciones sociales, son muy importante el ejercicio, es muy importante. Esto apenas se viene hablando ahora, pero establecer algunos hábitos de autocuidado, como lo puede ser la meditación, como lo pueden ser otros más, también deberían estar acá presentes y eh, deberíamos hacerlos. En realidad se ha demostrado también que tiene mucha eficiencia, y si esto da pie para que yo sepa que voy a colapsar, por así llamarlo, con todas las asignaciones versus el tiempo, tendremos que tomar algunas decisiones con una libreta, usado diariamente, desarrollando un día a la vez. De eso se trata, importante y urgente, muy bien. De eso se trata. Analizando la importancia de las materias, organizando la información, analizando, organizando para darle obviamente posterior realización. Tenemos por acá organizando un horario con las horas dedicadas a cada asignatura, adicionales a las clases, poniendo un límite en el tiempo de las actividades. Esa es otra. Hay una fórmula y dice que es más efectivo. Supongamos que esta actividad requiere 6 horas. Si ustedes se clavan toda la tarde realizando esta actividad, es más efectivo repartir esas 2 horas durante 3 días seguidos, en donde el repaso continuo viene siendo la clave a la hora de consolidar que esas 6 horas de manera continua y extenuante. Se ha demostrado que cuando un estímulo es muy reiterativo, pues pierde el interés. Y cuando pierde el interés, por supuesto, interés, 2 puntos de atención, pues no se activan otros procesos como lo puede ser la memoria. Yo creo que les pasa que siempre pasan no sé, cogen la misma ruta casa-universidad y solo a los días se dan cuenta, ve, esa casa la pintaron o ese local está en arrendo. Claro, la repetición de ese estímulo hace que pierda el interés y por ende, si esto lo llevamos a términos de educación y aprendizaje, pasará exactamente lo mismo. Dice que siempre ha funcionado tener un planeador que pueda ver todo el tiempo, manejar agenda, técnica Pomodoro, un planeador, entiendo, en la pared, rayar, tener claros los tiempos, dedicando los tiempos a un estudio autónomo. Una de las características que tiene la universidad es que es un ejercicio autónomo e independiente. Entonces volvemos al inicio, sabremos en qué momento se realizan unas actividades en vez de otras. Tiempos de 25-5, pueden empezar con 25, viene siendo la recomendación. Si ustedes ven que es poco, que pueden estar concentrados única y exclusivamente en la actividad 30 o 35, irán ajustando para empezar. Bastante positivo que lo implementen. Tenemos por acá hacer uso de la agenda, horarios, priorizar, aplicaciones de productividad, metas semanales, notas en el teléfono. Hay algo que dice y es que en la medida en que yo recuerde qué es lo que tengo que hacer, claramente sabré cómo hacerlo. Seguramente a ustedes se les pasa, pero una cita, programar algo, y es claro, como viene la memoria a corto plazo y es de minutos y horas, pues tiende esto a perderse mucho más rápido. Bien,
Por ende, anotémoslo bien en la cabeza, bandeja de entrada, lo anotamos y cuando lo esté procesando, ok, recuerdo esto, de eso se trabaja, trata como colocar estas claves. Mira, Luis, tenemos como una pregunta, comentario bien interesante. Sí. Nos dice Susana que para materias específicas como talleres de arquitectura, donde el tiempo que se va en un trabajo depende del diseño, ¿cómo se puede hacer para mantener esas actividades entre los tiempos previamente designados y no alargarse hasta el último momento cambiando detalles? Ok, bueno, esta es una actividad puntual, pero yo creo Sí. que evoca exactamente lo mismo. Entonces, tengo pendiente de que de la semana debo realizar este taller. Si tú fraccionas durante los siguientes días, ¿qué es lo que vas a realizar que te permita planear y tomar decisiones? Va a funcionar muy bien. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? De que si hoy, por ejemplo, son compra de materiales, eso ya nos está mostrando una actividad puntual, una tarea clave, pero que a su vez nos muestra, ok, pero para ir a comprar los materiales, ¿cuáles son los que en realidad necesito? Podemos hacer una lista de chequeo, voy, compro, voy a la fija, teniendo presente los tiempos, y en la medida en que tú vas cumpliendo con cada uno de los pasos, esto a su vez pues está haciendo cumplimiento a las actividades eh, semanales, ¿bien? Ese ejemplo puede pasar con la entrega del informe en química del laboratorio. Ese ejemplo puede ser el mismo con el taller que tengo, lo de cálculo diferencial, que como lo hemos dicho, es que tengo este taller que tengo que entregar la siguiente semana. La actividad, una es realizar el taller, pero si yo en realidad planifico y tomo mejores decisiones y me doy cuenta antes de realizar el taller que necesito, por ejemplo, una monitoría, entonces ahí surgen otras dos actividades. Una viene siendo la tutoría académica para, digamos, lo que encontrar los presaberes necesarios para el desarrollo de ese taller, pero antes de eso, la otra actividad es sacar tiempo, llamar, escribir, consultar qué horarios, si me sirven, si no me sirven, y hace parte del mismo objetivo. O sea, si ustedes tienen claro exactamente qué deben hacer en la semana, van a saber cómo distribuir de manera efectiva cada una de esas otras actividades para el cumplimiento no solo de esa tarea clave diaria, sino también de esa semanal. Y yo agregaría una cosa a lo que has dicho, y es que tengan en cuenta que mm, casi que el secreto de muchas de estas estrategias y técnicas que les enseñamos está en que cada uno y cada una de ustedes tenga la suficiente como metacognición, es decir, como esa conciencia de reflexionar cómo cada estrategia que aplican, si les funcionó, no les funcionó y por qué sí o por qué no. Porque cuando uno se da cuenta que el sistema no le está funcionando, entonces puede hacer cambios hasta encontrar aquello que sí le funciona. Eso es una cosa muy, muy importante. Hay una última pregunta que nos hacen para ir cerrando ya, Luis, y es que ¿Sí? Santiago nos dice, cuando estoy terminando un trabajo y se me ocurre cambiarle muchas cosas para que quede mejor, ¿es conveniente devolverse y realizar esos cambios en cuanto al tiempo que se puede ir haciendo eso? No entendí la última parte, pero la primera sí, ¿es conveniente devolverse y realizar esos cambios? Creo que eso tiende a ser un poco subjetivo, ¿no? Si yo sé que no altera otros tiempos, es una opción. Si es por una cuestión de perfección, sí, de perfeccionismo como tal, que en realidad tiende a ser un poco más desgastante de lo que es, ya es otra historia. O sea, la verdad no sabría una respuesta específica, bien, teniendo presente que si eso no altera otros tiempos de ejecución de otras actividades y tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? Ahora, si en realidad la tarea desde un inicio está bien y cumple con tus expectativas y con lo que el profe y con la asignación y ya tiende a ser un poco más desde el perfeccionismo, creo que es otra historia, pero creo que ustedes mismos se darán cuenta dependiendo de lo que están haciendo y eso en realidad demuestra un proceso metacognitivo que pueden cambiar durante para obtener mejores resultados luego. Entonces, Y dejo la hay otra reflexión más no la cosa. respuesta.
Sí, Pero ahí hay otra cosa, sí hay algo que recomiendan algunos profes de lengua castellana, por ejemplo, sí, o en temas de escritura, a veces sí recomiendan que uno, digamos que termine el escrito y lo deje reposar. Reposar es que no vuelva a él hasta pasar un tiempo, unas horas o de un día para otro. Digamos que en ese ejercicio se podría, pero como lo dice Luis Carlos, si se cuenta con el tiempo, si no es tanto un asunto de perfeccionismo, sino que quieren, digamos, que cumplir como con esta recomendación, pero eso sería. sí, total. Chicos, bueno, como para finalizar, acá tienen pues como el correo del centro, donde nosotros atendemos las solicitudes que todos ustedes tienen, o incluso si quieren hacer parte de estas tutorías pedagógicas que se resumen en cómo ustedes sienten la necesidad de trabajar en hábitos y metodologías de estudio, y pues tienen por supuesto la posibilidad de escribirnos, hacer parte de esto. Estas tutorías normalmente se desarrollan de manera semanal, o es conmigo o es con mi compañera Aura, y podemos hacer una valoración inicial y tener unas sesiones pues como para poder aplicar y acompañarlos y asesorarlos en todo lo que tiene que ver con metodologías, hábitos y técnicas de estudio. El correo es el que están viendo en pantalla, kai-man@unal.edu.co. A partir de ahí nos podemos comunicar, estar en contacto y esperamos, obviamente, que este taller, que esta formación, que este espacio que hemos tenido hoy haya sido del agrado de ustedes. La idea es que puedan colocar en práctica cada una de las técnicas, sugerencias, cada una de estas fases que compone este método, que a su vez tenía como otras pequeñas ñapas de todo lo que nosotros desarrollamos. Y bueno, si tienen algún comentario adicional, extra, lo pueden hacer, es momento. Y si hacemos a cada una de las personas que ha estado conectada hoy, que si tienen la posibilidad luego de revisarlo, ya saben dónde va a estar colgado, que Fanny Lu les ha estado compartiendo ahí en el chat en nuestras redes sociales, Instagram, como en Facebook, como en YouTube, donde no solo pueden consultar este taller, sino otros más que tenemos colgados. Agradeciendo también a Auri, nuestra compañera estrella de esta sesión de hoy, por los apoyos, por la experiencia y demás. Y no siendo más, me despido. Gracias a todos por la participación. Muchas Cualquier cosa gracias. estamos pendientes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo taller. Pendientes de nuestras redes sociales, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Vale, Hasta que estés luego. bien. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias.